Sí, hoy comenzamos con el artículo tercero. Eh, Está en el capítulo 17 de Deuteronomio y también el versículo 17. Y dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y esto, si se dan cuenta, como ya he mencionado y seguiré mencionando porque es importante que quede claro, es otra forma de manifestar control, restricción al gobernante. Y aquí al mencionar que no tendrá muchas mujeres, vamos a, desde luego a traducirlo a nuestros días. Pero yo quiero llamar su atención a que se dé cuenta que hay cosas que tal vez se pudieran pasar por alto a nuestro entendimiento, pero que aquí el manual del creador nos las está llamando la atención. Y a la que quiero referirme con este artículo es al hecho de que la meta es que dice para que su corazón no se desvíe. Por lo general, todos los documentos políticos, las constituciones, las leyes y los reglamentos y todo lo demás, se enfocan en regular acciones, actividades, circunstancias, pero no se enfocan en el corazón de los gobernantes. Bueno, ¿qué tiene que ver el corazón de los gobernantes? Ese es el gran problema, porque él dice que la vida mana del corazón y que también dice que del corazón salen las cosas corruptas. ¿Ven? Y aparte, durante el transcurso del estudio, mencionaré algo, pero lo quiero decir desde ya. Una de las excusas de los políticos o de los candidatos, cuando se les pregunta acerca de algo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué acerca de su matrimonio? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Y qué acerca de sus hijos? ¿Cómo están sus hijos? Dicen, bueno, la vida pública es una cosa, la vida familiar es otra, ¿verdad? Y en la realidad, para todos nosotros así es, nuestra vida pública es una cosa, nuestra vida familiar es otra, pero no para un gobernante, no para una figura pública, aunque no tiene que estar exponiendo todas las intimidades de su familia, pero lo básico sí. Y sí tenemos derecho de preguntarle a todo el que pretenda representarnos cómo nos va a representar y vamos a saberlo de cómo está representando su hogar. Ese va a ser el mejor. Por eso es que el manual del creador nos deja que cuando alguno aspira a la función de obispado, que es un liderazgo en la congregación eclesiástica, ahí no es condiciones de pastor. Bueno, eso es punto y aparte. El punto es este, que cuando alguno anhela a un liderazgo para con otras personas, la condición es que pone el manual es cómo está tratando su casa, cuán líder es en su casa, cómo está la relación matrimonial, cómo está la relación con los hijos y cómo es su actitud para con los vecinos y amigos, lo que sea. Porque si no puede gobernar su casa, no puede gobernar nada. Entonces, este artículo es tan importante porque es en el que Dios prácticamente dice, tienen que conocer el corazón de los gobernantes y tiene que ser un corazón que puede ser sincero al principio, porque pueden haber muchas personas que sí. Fíjense que un engaño muy común en nuestras elecciones es que viene una persona que es sincera, una persona que sí quiere hacer el bien, y entonces llegan los astutos hijos del diablo, porque el diablo es astuto y todos sus seguidores lo son, y le hablan y le dicen, mire, a usted la comunidad lo aprecia, la comunidad lo quiere y todo lo demás, y corra usted para diputado, por ejemplo. ¿Verdad? Y él dice, bueno, no importa que el partido no sea el idóneo, no importa que el partido no sea bueno, pero ya estando yo adentro, yo puedo hacer algo por Guatemala. Desde afuera no puedo hacer nada, pero de adentro sí puedo. Y entonces acepta correr con ese partido, no conociendo la corrupción que existe en nuestro sistema de elegir. Porque nosotros no tenemos oportunidad de elegir a los que queremos. Nos presentan ya una planilla y en esa planilla los que están siempre encabezando son los mismos de siempre, los que ya han estado. ¿Por qué cree que llevan 4, 5, 6, 7 periodos en el Congreso? Porque son de los que encabezan la lista.
Y entonces no importa que la persona que todo el pueblo aclama, que todo el pueblo reconoce como un hombre muy honrado, va en el cuarto lugar. Y toda la gente dice, vamos a votar por este partido porque ahí está don fulanito y don fulanito va a hacer algo bueno por Guatemala. No saben que el sistema corrupto que tenemos, todos los votos que todos hacemos, no van a la persona a la que nosotros queremos, sino que primero se suman todos. Si son, por ejemplo, el Consejo Nacional, ¿verdad? Si son del Estado Nacional, si son 25 y 25 diferentes personas votaron por fulanito, esos 25 votos que fue por otros le van al número 1. Y después de eso, ya al número 2 le restan los primeros votos que le dieron al número 1 y le queda el segundo al número 2 y luego le restan y le queda al número 3 y luego le recetan y le queda al número 4. Pero como tiene que respetarse todos los partidos, difícilmente un número 4 o un número 5 va a entrar en las casillas electorales. Ve, entonces, pero hay gente, pero supongamos que sí entra. Hay gente que logra entrar al Congreso y tiene buenas intenciones, pero ya estando adentro se da cuenta que la corrupción es tremenda, que el partido que abrazaba a los niños y todo lo demás en la campaña y esto y lo otro, ya cuando están adentro es la misma cosa. Se ponen de acuerdo los jefes de bloque y qué van a aprobar y qué no van a aprobar. Y aunque esto sea malo que está proponiendo aquel, se lo aprobamos para que él nos apruebe esto y lo otro. Y empiezan a hacer leyes a su sabor y antojo, no buscando el bien de la nación. Y esa persona se queda entre la espada y la espada porque aún su mismo partido lo empieza a presionar. Y hablo con la voz de la experiencia, no simplemente de que había oído. Yo ya corrí, y algunos de ustedes me han oído, pero algunos no. Yo ya corrí y mi propio partido me quería sobornar para que yo ya no estuviera llevándole la contraria. No, entonces ella y una vez más, me voy a poner de ejemplo ya que empecé. El tema que vamos a hablar aquí, el de la necesidad de que el corazón del candidato no se desvíe. La única forma que eso se va a dar es que tenga apoyo de otros que estén fiscalizándolo, que estén aconsejándolo y apoyándolo al pararse firme con los principios de la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó. Yo durante mis 4 años me reunía a desayunar con hombres sabios. Don Samuel Berberian, que es mi mayor mentor, el que más me ha bendecido mi vida con las enseñanzas y los principios que me enseñó, y el único que habla pero el que a mí, entre el grupito que estábamos, el único que me hablaba claramente y no tratando de sobar la leva, como dicen, sino que me llamaba a ponerme en orden en lo que yo no estaba viendo bien. Por eso pude mantener mi integridad los 4 años y por eso no acepté ninguno de los sobornos, no acepté ni un centavo ni nada, pero hablo por la experiencia. Muchos de los que entran ahí sucumben, aunque llevan buenas intenciones, cuando se dan cuenta de lo que es estar ahí adentro, sucumben a la presión, terminan aceptando sobornos, terminan aceptando que les compren el voto y todo lo demás. Así que no basta la sinceridad. Si esa persona no tiene un apoyo, entonces va a caer en las garras de los enemigos. Por eso es que es tan importante este artículo 3. Y quería hacer esa introducción antes de presentar lo que significa, para que se dé cuenta que nosotros, las leyes humanas, se hacen en reacción a problemas. ¿Verdad? Hay corrupción, entonces se hace una ley anticorrupción. Hay esto y entonces se hace una ley contra eso. Siempre estamos haciendo leyes para contrarrestar las faltas que se están viendo. En cambio, el Creador, en la constitución del Evangelio, del reino de Dios, mire que nos está poniendo, en primer lugar, solo artículos que restringen el poder de los gobernantes, y en segundo lugar artículos que enfocan, como el corazón. Entonces dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Al enseñar esto, ¿verdad? Esa es otra cosa. Necesitamos usar el sentido, el raciocinio.
Fíjense lo que dice, no tendrá muchas mujeres. Eso implica, al leerlo así, si explícitamente dice no muchas, implícitamente queda, puede tener pocas. Pero como dice mujeres, y rápido quieren interpretar las escrituras con el contexto actual. Entonces dice, ¿cómo va a ser eso? Que la poligamia se acepta y todo lo demás. Tienen que usar el sentido común ahí sí y el raciocinio para saber que Dios, el creador del matrimonio, el que dice los dos serán una sola carne y serán juntos hasta que la muerte los separe, no va a estar aprobando la poligamia. Entonces, descartando lo obvio, que un Dios santo, que un Dios que no tiene dos palabras, ya ha dicho cómo son las cosas, tenemos que darnos cuenta que aquí no se está hablando de una constitución para el matrimonio. Se está hablando de una constitución para la nación. Y no se está hablando de un esposo en sí. Se está hablando de un gobernante, de un rey. Consecuentemente, tenemos que hacer lo que hicimos con los muchos caballos. ¿Qué implicaban los muchos caballos en aquellos días? Poder militar. Entonces, al no tener muchos caballos, estaba diciendo, no debe de tener mucho poder militar el presidente para enseñorearse de la nación. Entonces, ¿qué significan las mujeres? Pongámoslo primero de esta manera. Recuérdense que el primer artículo hablaba de que tenía que ser un hermano y llegamos al entendimiento de que es una persona que tiene el mismo temor de Dios, que guarda el mismo pacto de las escrituras y se somete a las escrituras. Así como Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces dijimos que eso era el número uno. El segundo era el de que no podía imponerse a la fuerza con los muchos caballos, ni podía estar de benefactor, dándole a los pobrecitos que no tienen y ayudando a los débiles. No tenía que estar como benefactor, porque eso era regresar a Egipto, donde por medio de supuestamente suplir las necesidades de la nación, Faraón les robó sus derechos inalienables. De igual manera, ahora este punto nos toma a que nos enfoquemos en algo que no le preguntamos a los candidatos en nuestros días, ¿verdad? Acerca de cómo está su vida familiar, ¿verdad? Entonces aquí dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. El punto no es las muchas mujeres. Vamos a ver qué significa tener mujeres en ese tiempo. Pero el punto, la razón de este artículo es proteger a los gobernantes, que su corazón no sea seducido, no sea amenazado o comprado para apartarse del pueblo y de la constitución que jura defender. Dice, entonces a primera vista esta disposición podría parecernos simplemente una regulación acerca del matrimonio del rey. Pero teniendo la luz de la suma de su palabra, la totalidad de la Biblia que ya conocemos, sabemos que el diseño del Creador para el matrimonio fue establecido desde el principio, un hombre y una mujer. Por tanto, la expresión muchas mujeres no puede entenderse como una autorización divina de la poligamia. ¿Ok? Vayamos ahora a ver qué era eso de las mujeres. En los reinos antiguos, los matrimonios de los gobernantes frecuentemente tenían consecuencias que iban mucho más allá de la vida familiar. Y por lo general, lo que hacían era que el rey de esta nación se casaba con la hija del rey de otra nación para fortalecer sus fuerzas mutuamente, o con líderes de este otro lugar, y por eso es que Salomón llegó a tener 100 mujeres, ¿verdad? Mil mujeres, no, 100, ya ni me acuerdo la cuenta. El punto es que tenía tantas mujeres, así, 1000, porque eran 700 concubinas y 300 esposas. Tenemos que darnos cuenta que ni siquiera llegaban a tener relación, que no era ni siquiera que se sentaban a la mesa a cenar y almorzar o lo que sea. Hasta vivían en casas separadas las mujeres y el rey en otro lado con una familia, que sí tenía una esposa y todo. Pero el punto era alianzas. Entonces, el artículo 3 de la Constitución del Reino, lo que está diciendo es, no puede tener muchas alianzas. Porque así como aquí dice, las mujeres van a desviar su corazón, en nuestros días, las alianzas, otra vez, supongamos que llega una persona con buenas intenciones, pero
para poder correr y hacer las propagandas, porque qué triste como la gente tiene que, se deja llevar por las canciones, se deja llevar por los letreros y todo lo demás. Entonces se tiene que pedir dinero para hacer toda esa clase de anuncios y de campañas, y resulta que este don Juan, este don fulano, le dice, no, yo creo con usted y le voy a apoyar en su candidatura y le vamos a dar tanto para anuncios y todo, ¿verdad? Y ya empieza a haber un compromiso de que si este lo está ayudando para llegar al puesto, al llegar al puesto, de alguna manera va a tener que corresponder al apoyo que le dieron. Y así es entonces, hacen muchas alianzas, hacen alianzas con los que los están apoyando, hacen alianzas con el partido, hacen alianza con otros partidos que los apoyen, en fin, se comprometen con muchas personas. Y cuando llegan al poder, entonces tienen que decidir entre ¿cumplo lo que prometí al pueblo o primero tengo que saldar las cuentas que tengo con los que me ayudaron y con los que me pueden mantener en el poder? Porque si se enojan o se echan atrás, ¿verdad? Me pueden sacar o será mi última elección. Entonces, eso es lo que está diciendo. Tenemos que examinar a los candidatos. Preguntarles, oiga, ¿quién está apoyando su campaña financieramente? ¿Qué personas son las que lo están llevando ustedes al poder? ¿Es don fulanito que conocemos o doña fulanita que es una empresa conocida, o sea, además? ¿O son esos ricachones que también conocemos y que son unos ladrones y que son unos corruptos? Y si usted está siendo apoyado por ellos, no hay forma de que no vaya a tener que pagarles los favores. Y así que no nos venga a nosotros con la pinta de ser un hombre honesto o una mujer honesta, honrados, porque si está recibiendo el apoyo de esos sinvergüenzas, entonces usted va a estar, su corazón va a estar desviado del compromiso que ha adquirido con el pueblo. Eso es lo que este artículo 3 nos está diciendo, que nos enfoquemos en el corazón de los candidatos. Y recuérdense que del corazón mana la vida y del corazón también salen todos los adulterios y las fornicaciones y todo lo demás. Y hay personas que pueden aparecer ser tan santitas que no matan una mosca, pero a la hora de la hora son hipócritas. Entonces, esos corazones es lo que Dios dice. A Dios no le preocupa tanto los muchos caballos. Se recuerda que leímos en el primer artículo, estos confían en carros y en caballos porque son muchos más, nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ve, si va a llegar un hermano al gobierno, un hermano es el que tiene confianza en Dios. Un hermano es el que sabe que no puede depender ni comprometerse con personas que no son hermanos. En otras palabras, que no guardan el pacto, que no quieren el adelanto de la nación, sino que están solo bajo sus intereses personales. Y entonces, aquí Dios, que es el omnisciente, sabiendo cómo se iban a desarrollar los gobiernos, cómo iban a ser las elecciones y todo lo demás, está diciendo que no tenga muchas mujeres porque las mujeres van a desviar su corazón. Y vayamos a ver eso. ¿Qué pasaba con las esposas de Salomón, digamos? Bueno, dice consultando la historia, cómo era la costumbre y todo, dice, por ejemplo, la mujer que llegaba a la casa del rey no necesariamente llegaba sola. Llegaba con ella podían llegar, de plano que llegaban las costumbres de la reina, los intereses personales de la reina, algunas relaciones familiares le acompañaban, compromisos y dioses. Y eso lo vamos a ver, mejor dicho, pues ya lo sabemos, que Salomón le hizo un ídolo de su diosa a esta, le hizo un ídolo de su diosa a esta otra, y le hizo un ídolo de su diosa a ese otro, y todo eso. Entonces, al tener todas esas ideologías, pensamientos, religiones opuestas a la verdad del reino de Dios, el corazón de los gobernantes se desviaba. El asunto entonces aquí, lo que sigue aplicando hoy en día ya no es que se casan, ya no es que hacen ¿verdad? Alianzas con mujeres, pero siguen las alianzas. La forma de las alianzas cambió, pero la condición de por qué este artículo no cambia.
Siempre, siempre, siempre el corazón de los hombres es engañoso. Eso dice la Biblia. El corazón es engañoso. Por lo tanto, no se debe de exponer de esta manera a otras influencias, ya sea por poder, ya sea por dinero, ya sea por narcotráfico, por lo que sea, porque esas influencias definitivamente van a desviar su corazón. El artículo 3 protege. Fíjese, el artículo 1 protege al pueblo al poner que el que tiene derecho para poder gobernar la nación tiene que ser un hermano. Y noten, recuerden el énfasis otra vez, el que tiene derecho, el que no sea hermano, no tiene derecho a estar gobernando el reino de Dios, de nuestro Padre. Solo un hermano, solo alguien que tema a Dios. Y no estamos hablando de ninguna religión, no estamos hablando de ninguna denominación. Perdón, de religión sí, denominación no. Religión sí, es la cristiana, la que cree en un solo Dios, el creador de todo, y en Jesús, el Cordero inmolado para redemisión de nuestros pecados. Eso es lo que la iglesia cristiana debe de ser. Olvidémonos de todas las demás denominaciones, bautistas, metodistas, luteranos y todo eso. No estamos hablando de nada de eso. Además, tampoco estamos hablando a nadie para que venga a la iglesia, para que haga eso y lo otro. Eso ya debe de ser parte de su vida. Porque si es un hermano, teme a Dios, guarda la palabra de Dios, consecuentemente guardará el pacto y la promesa. Ok, eso es el número 1. El artículo 2 era para protegernos del poder, no muchos caballos, que no tenga mucho poder el gobernante, como están tratando de hacer estos corruptos que están ahorita en el gobierno, con eso de querer cambiar la constitución para agarrar más poder, para tener más caballos y para poder esclavizarnos con el comunismo, como han hecho en los otros lugares que lo hicieron. Entonces, ese es una clase de poder. Y en la otra clase de poder, que nos dice ahí, ni regresarás a Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Que pretendiendo ser el Salvador, dándoles la comida, dándoles la semilla para plantar y todo, y dejándoles que se quedaran con el 80% de lo que tuvieran, y le pagaran solo el 20% al faraón, pero se quedó con las tierras, se quedó con sus vidas. Y tal como Jesús dice más adelante, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y son tenidos como benefactores, como bienhechores. Entonces, ese poder es más peligroso que el de la fuerza bruta, porque cuando viene la fuerza bruta se sabe que son enemigos y todos, pero de la otra manera se presentan como salvadores. Entonces, el segundo artículo nos protege de eso. Y este tercero es para proteger el corazón del gobernante. Es un asunto constitucional. La constitución del reino dice, tenemos que guardar el corazón de los gobernantes. Y ese es el punto que quiero seguir enfatizando. Dios es el omnisciente. Dios es nuestro creador. Dios sabía cómo nos íbamos a apartar la humanidad, me refiero en pleno, nos íbamos a apartar de su verdad. E íbamos a ser engañados por cientos, miles de años para creer que las cosas son de otra manera, para creer las mentiras del diablo. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio, acá les mencionaba, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Porque venía a cambiar las mentiras, a deshacer las obras del diablo. Pero aprendamos la lección, por favor. Olvidémonos de los cantos de los candidatos, olvidémonos de las promesas de los candidatos, enfoquémonos en confrontarlos cara a cara. Porque mire, si usted individualmente fuera a tener que entregar la seguridad de su casa, la seguridad de su trabajo por el que se esfuerza y lo que gana, la seguridad de sus hijos en la escuela y todo lo demás, si usted fuera, es el responsable, pero si fuera el que tiene que entregárselo a alguien por X y Z razón, usted se va a ir de viaje y tiene que dejar a sus hijos, a su familia, a su empresa, a sus negocios, su profesión, todo en manos de alguien. ¿No le importaría a usted saber si ese alguien es de buen corazón? ¿No le importaría a usted saber si ese hombre es recto, ¿verdad?, de principios ético-morales, que tiene su propia casa en orden, que es un cónyuge fiel?
y que es un padre que instruye a los hijos en justicia y juicio. Bueno, pues eso es lo que está diciéndonos aquí, que va a representarnos. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de decir, oye, usted que quiere representarme, sabe que yo temo a Dios y que si usted no teme a Dios no me puede representar. Sabe que yo soy un hombre, marido de una sola mujer, fiel al matrimonio y al pacto del matrimonio, que amo a mi esposa y temo a Dios. Y usted es que muy fácilmente se va con otras, usted no me puede representar. ¿Ve? Eso es nuestro derecho. Porque si vamos a dar nuestro voto para que nos representen, tenemos todo el derecho de requerirles cuentas. Y las cuentas que nos está diciendo la Constitución del Reino son ético-morales, más que otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda a salir adelante sin importar cómo estén las situaciones. Cuando hay un corazón que se vuelve a Dios, Dios interviene en favor porque estamos siendo sus representantes. Entonces, y otra vez más, si el candidato o la candidata, no sé cómo ponerlo, que se enoja porque se le pregunte acerca de su vida matrimonial, de si es madre, cómo están sus hijos, y si es esposa, cómo respeta a su marido, si es esposo, cómo ama a su esposa, cómo educa a sus hijos, si les cae mal y dicen, no, mi vida privada, esa no nos representa. Porque cuando llegan al puesto de gobernantes, escúchenlo bien, sus principios y sus valores los tiene que mantener. Pero si no son los nuestros, sus principios y sus valores no cuentan, porque está representándonos a nosotros. No es el que llega con, tengo esta idea para cambiar Guatemala y esto. No. Su idea nos va a importar solo si es la que nosotros queremos. Y es la que nosotros queremos, porque somos los que estamos dando la autoridad para que nos representen. Entonces ese corazón de los que lleguen al gobierno debe de mantenerse leal. Este artículo 3 se enfoca en eso, la lealtad del gobernante al pueblo. Si él tiene un corazón de hermano, que es el artículo 1, ya cuando llegue al gobierno tiene que seguir siendo hermano. Tiene que seguir teniendo un corazón de hermano entre hermanos y que está sirviendo a Dios, al pueblo de esa manera. Debe de permanecer como hermano todo el tiempo. Porque si se levanta su corazón, si llega a engrandecerse por el título y por el poder, no era un hermano. No era un hermano, era un falso. Y tenemos derecho de decirle, usted mintió, usted nos engañó, así que no importa el poder que le delegamos, se lo quitamos. Y ahí vamos a hablar acerca de las Fuerzas Armadas, del ejército y todo lo demás, porque el ejército está para defender al pueblo, y especialmente de tiranos internos, ya no solo de lo externo. El ejemplo de Salomón, ¿verdad? Demuestra lo que le estoy diciendo. Salomón comenzó como humilde, diciéndole a Dios, no sé cómo gobernar a este tu pueblo, dame sabiduría para gobernar al pueblo, ¿verdad? Y el mismo Dios lo alabó y le dijo, no estás pidiendo riquezas, no estás pidiendo muchos caballos, no estás pidiendo mucho dinero, no estás pidiendo muchas mujeres, estás pidiendo sabiduría, la palabra de Dios. Y comenzó bien, ¿verdad? Y construyó el templo y todo lo demás. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que cuando ya era viejo, sus mujeres cambiaron su corazón y se apartó de Dios y empezó a ofrecerle a los ídolos de los dioses de sus mujeres. O sea que, sí tenía razón Dios, desde antes de que existiera la nación de Israel, desde antes de que hubiera gobierno, en decirles hagan una constitución que no le permita tener muchas mujeres. ¿Se está dando cuenta? Dios todavía nos puede salvar a nuestras naciones, porque su palabra es eterna, su palabra es inmutable, su palabra no cambia. Y los problemas, las artimañas del diablo, que son las que ha venido usando por todos los siglos, siguen siendo los mismos porque no puede crear nuevos, Dios no se lo permite.
y nos los está presentando aquí a nosotros para que nos demos cuenta que el problema seguimos siendo nosotros. Dice: mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. ¿Pero por qué no tiene conocimiento? Sigue diciendo el versículo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está clarísimo. Estamos como estamos. No, yo no me he olvidado de Dios. Bien, si no estamos obedeciendo las instrucciones bíblicas que Dios nos pone para hacer la constitución del reino y para elegir gobernantes, sí estamos desobedeciendo a Dios y lo estamos ignorando. Estamos desechando su palabra y estamos haciendo la nuestra. Sí, pero es que eso era de tiempos antiguos. La palabra de Dios es eterna. Y Dios dice: yo soy el gran yo soy. Él es el único que está presente. Todo lo demás, el pasado, pero Dios es omnipresente. Y por eso su palabra es viva y permanece para cada día. Entonces, ya habiendo pues leído para ustedes, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Lo que estamos encontrando aquí entonces es que llega el momento de una fidelidad dividida, que ya se empieza a ser fiel ya no a Dios, sino que a los que apoyaron la campaña. Y el propio texto lo declara, que su corazón no se desvíe. El artículo, ¿verdad? No tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Tenemos que fijarnos entonces en los candidatos. ¿Quiénes están financiando sus campañas? El partido que le está permitiendo llegar al poder. ¿Cuáles son los grupos económicos que le ayudan? ¿Tiene potencias extranjeras ayudándole? Organismos internacionales, grupos ideológicos, estructuras criminales, de todo eso, el narcotráfico y todo lo demás, grupos de presión, intereses particulares que posteriormente reclamen el favor recibido. Entonces, el gobierno ya no puede preguntar simplemente, me refiero al pueblo, ya no se le puede preguntar simplemente acerca del candidato si es justo. Se tiene que comenzar a preguntar qué prometió. Y ustedes, candidatos, en realidad creo que hay sinceros entre ustedes, pero tienen que entender que a pesar de su sinceridad no es suficiente. Por ejemplo, entonces ustedes son los que se tienen que preguntar: ¿qué prometo? ¿Qué estoy prometiendo? ¿A quién le debo favores? ¿No? Entonces ya ahí, si le debe favores a alguien más que al pueblo, arrepiéntase, vuélvase para atrás. A menos que los favores hayan sido sin condición de devolución y de favores. Pudiera ver que si haya gente así. ¿Quién financió? Se pregunta el gobernante: ¿quién financió mi llegada? ¿Quién puede quitarme el apoyo? ¿Quién puede, qué compromiso adquirí para mantenerme en el poder? Y esas cosas son las que quitan el corazón de los gobernantes. Y la Biblia nos dice claramente que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir al pueblo de Dios, al pueblo de la nación, y a los que le dieron el dinero, los que le ayudaron en la campaña. Nadie puede servir a dos señores. No piensa usted: no, yo voy a mantenerme en el puesto, voy a ayudar a Guatemala, y si tengo que pagar algún favor de mi salario lo pagaré. No se da. Así que no se autoengañe si en verdad es sincero, y pueblo, no nos dejemos engañar. Hablemos cara a cara. Comprometámonos cara a cara de que van a ser los hermanos que dicen ser, que van a permanecer respetando el pacto y respetando la voluntad de Dios, para que tener la autoridad moral nosotros de quitarlos, levantarnos, y no porque se está robando millones y nada, no, por traicioneros, mentirosos, de haber traicionado la confianza y la autoridad que les delegamos. Y tenemos que sacarlos, no esperar a ver qué maldades van a hacer. Entonces, recordemos que la autoridad delegada exige fidelidad del que está delegándola. Si nosotros le delegamos autoridad a los gobernantes, demandamos, exigimos legalidad de ellos para con nosotros.
porque somos nosotros los que le estamos delegando la autoridad. Por tanto, el problema no consiste en escuchar otras voces. Un gobernante sí puede y debe tener asesores, debe de tener alianzas, pero las alianzas estratégicas, como ya he mencionado antes y como he escrito en el libro Transforma tu Poder, tiene que hacer alianzas con la familia, tiene que hacer alianzas con la iglesia, tiene que hacer alianzas con los empresarios honestos, para que de esa manera tanto la familia como la iglesia haciendo su función, la familia preventiva, la iglesia restauradora, los empresarios honestos apoyando en comunidades y todo lo demás con los impuestos justos, ¿ya? Entonces se puede salir adelante definitivamente, pero nosotros primeramente tenemos que ser los que querramos ser gobernados por el reglamento, por la constitución de Dios, la constitución del reino. Enfoquémonos en eso ahorita. No tenemos tiempo para formar un partido, y aunque tuviéramos tiempo, no tenemos las personas equipadas en los principios del reino de Dios. Toma tiempo enseñarlos. No es cuestión de 2 pláticas y ya estuvo. Entonces, lo que sí podemos hacer, todavía hay tiempo, es para terminar de estudiar estos artículos, darles la forma política, no política, legal, la forma de justicia y aceptar el reto de esos traidores que quieren cambiar la constitución, aceptar su reto de que sí haya cambio de constitución, pero que sea la nuestra, la que estamos poniendo del reino. Y eso nos va a servir de protección, aunque estos canallas mentirosos se agarraran el gobierno y esto y lo otro, la constitución no la pueden cambiar. Y si el ejército se levanta como en antaño a defender la constitución, no tienen chance de esclavizarnos. Esto es factible hacer, y no estamos haciendo un partido, no estamos agarrando un candidato, estamos estableciendo una constitución que nos proteja, que es la constitución del reino. Lo dejo aquí para oír comentarios o preguntas, pero resumo. Este artículo está dirigido al corazón de los gobernantes. Si no son personas de palabra, si no son personas de un corazón íntegro, no van a poder soportar la presión. Aunque tengan buenas intenciones, si no tienen un corazón fuerte, dispuesto a sacrificarse si es necesario por la patria, entonces no van a poder soportar la presión. Ciudadanos, la constitución del reino es nuestra única defensa aún en estos momentos. Ok, preguntas o comentarios. Ok, esto es sumamente importante y escúchalo. Y no tú, toda Guatemala, todos tenemos que entenderlo. Soberano solo hay uno, que es Dios. Después, Él delega su soberanía solo al pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Y la soberanía no se delega, porque soberano solo puede haber uno. Obviamente, aparte de Dios, el único soberano en la tierra es el pueblo de cada nación. Los gobernantes no son soberanos, no se les puede delegar soberanía, aunque la constitución actual erróneamente dice la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio. No se delega, lo que se delega es autoridad. La autoridad se permanece con el pueblo, somos los únicos soberanos y delegamos un poco de autoridad específica para que desarrollen su función los gobernantes. Pero no, ellos no son gobernantes, están usurpando, están robando lo único que le pertenece al pueblo, y Dios los va a castigar por ello. Pero también al pueblo por ignorante, por pensar que los gobernantes son soberanos. No, los soberanos somos el pueblo, y no le delegamos a nadie la soberanía, porque ni siquiera podemos, porque nos es delegada directamente de Dios a nosotros, no para que nosotros la subdeleguemos a otros. No se puede.
a mi criterio, está bien dicho, quien delega esa soberanía en esos tres poderes del Estado. No, pero bueno, sí, George, tienes toda la razón. Solo que no delega la soberanía. Lo que delega es autoridad. Los gobernantes no tienen soberanía. Entonces dice, la soberanía radica en el pueblo. Quien delega para su ejercicio autoridad específica para su ejercicio. Y ahí está el ABC de para qué se le da. Para que defienda los derechos, para que establezca justicia, para que busque el bien común. Y se le aclara. Pero soberanía no tienen ni una pizca. Y lo del UCI, el UCI era, o sigue siendo en algunos casos, un robo legalizado. Porque es la propiedad de Jehová en la tierra en su plenitud. El derecho inalienable a la propiedad es nuestro. Nadie nos tiene que cobrar por lo que Dios nos ha dado en propiedad. Estoy de acuerdo. Finalmente, doctor, decía que los cristianos están como aquel profeta dentro de la cueva, porque temen a que Jezabel los destruya. No quiero decir la frase. Entonces, yo decía, hay muchos cristianos que no quieren dar un paso al frente. Ante esa circunstancia, entonces permitimos que los malos ciudadanos nos desgobiernen. Dicho sea de paso, cristianos sabemos en Guatemala un 80%, que por lo menos nos denominamos cristianos entre católicos y protestantes. Pero ¿por qué una clase politiquera pequeña, incluso ateos, nos gobiernan? Exacto. Y es no solo, Josh, el hecho de que estos cristianos no quieran hacer nada, están engañados con esa doctrina de que los cristianos no se meten en política, que Jehová pone y Jehová quita. Todas esas mentiras los tienen, por un lado, engañados. Por el otro lado, pues entonces son unos temerosos y no entienden. Pero más que todo, recuérdate que es porque estamos desechando el conocimiento de Dios. Esto que estamos leyendo está en el manual del Creador. Lo que tenemos que hacer nosotros, y no tiene que ser la mayoría, eso es otra cosa tan tremenda. Dios no necesita mayoría. Si de corazón lográramos que hubiera gobernantes, algunos de los diputados, de los alcaldes, de los jueces o algunos que fueran temerosos de Dios y que nos dijeran, ok, ¿qué hacemos? Y nosotros les ayudamos a hacer una oración de arrepentimiento y de clamor a Dios. Dios nos ayudaría. Él trastorna, así como hizo con los carros de Faraón, les botó las ruedas a los carros y todo lo demás. Él trastorna los planes del enemigo cuando su pueblo le obedece. Por eso es que es necesario no seguir con buenas intenciones, con buen corazón, sí, pero no desechar lo que Dios nos está dando. Implementar las buenas intenciones y el corazón que se tiene a través de este carril que es el que Dios nos está dando, de respetar sus pactos y sus promesas.